En los capítulos 1 al 5 encontramos que Dios me ha salvado de la pena del pecado. Esto es justificación. A partir del capítulo 6, que vamos a estar viéndolo hoy, encontramos que Dios me ha salvado del poder del pecado. Esto es santificación. Por eso Pablo, cuando empieza a escribir el capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es un poco la respuesta de lo que venía diciendo ya al final del capítulo 5, donde el versículo 20 viene hablando justamente de todo esto y hace un enlace y dice, y la contesta en el versículo 2, dice: de ninguna manera, no, de ninguna forma, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Esto no es un mandamiento, sino es un hecho, es algo que ocurrió, porque desarrolla Pablo más adelante en este propio capítulo, en el capítulo 6, que lo que hemos nacido en Cristo, lo que hemos conocido a Cristo, hemos sido también juntamente con Cristo crucificados, hemos muerto al pecado. Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí este bautismo no hace referencia al bautismo en agua, sino al bautismo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Cuando recibimos a Cristo, la persona de Dios entra en nuestros corazones. Somos bautizados en Cristo. La persona del Señor empieza a vivir en nuestra vida. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Hay un detalle muy importante que tenemos que tener, es que hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Y hay unas palabras muy clave e importantes para tener muy en cuenta. Es en el versículo 3, dice: no sabéis. Versículo 6 dice: sabiendo esto. Y versículo 9 dice: sabiendo que Cristo. Pablo está diciendo aquí, la cuestión es entendamos, comprendamos, sepamos que somos lo que estamos en Cristo. ¿Qué posición tenemos en Cristo por la justificación que hemos visto del capítulo 1 al 5? Y ahora en Cristo empezamos a vivir una vida nueva de santificación. Y es todo lo que empieza a desarrollar en el capítulo 6. La vida de santificación, porque hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre, está justamente con Cristo crucificado, es lo que Pablo desarrolla juntamente aquí en el versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. Dios no está regenerando al viejo Adán, el viejo hombre en nosotros, sino que la Biblia nos dice que ese viejo hombre está crucificado y en nosotros, Pablo desarrolla en este capítulo, hay un nuevo hombre en Cristo Jesús. Ese viejo hombre está crucificado y empezamos a vivir una novedad de vida, una nueva vida en el Señor. Dice, versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que, versículo 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora estamos muertos al pecado porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Cristo, muertos al pecado y hemos resucitado para una nueva vida. Esto nos está diciendo que ya no vivimos la naturaleza vieja, sino tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Muerto al pecado, ya no vivimos para el pecado, ahora estamos bajo el señorío de Cristo. Antes éramos esclavos al pecado, ahora somos esclavos a Cristo Jesús, a nuestro Señor. Dice, no, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Que no permitamos que el pecado sea el soberano en nuestra vida, que el pecado vuelva a tener dominio sobre nuestras vidas, porque ahora, en Cristo Jesús, Pablo está desarrollando, somos una nueva criatura y una nueva vida tenemos en Él, en la cual somos
gobernado por el mismo Señor. Nuestra vida ahora pertenece al Señor. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios que nos santifica, la gracia que nos da poder sobre el pecado para saber, porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. En ese versículo 3 que hablábamos del bautismo en Cristo, la persona de Dios morando en nuestra vida, nos da la fuerza, nos da el poder sobre el pecado en decir no peco, no, y saber ser en Cristo y vivir en Cristo esa nueva naturaleza que tenemos en Él, ¿sí? Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de ninguna manera. Estar bajo la gracia no nos da la libertad de hacer lo que quisiéramos hacer, lo que querramos hacer o que se nos ocurra hacer. No, estar bajo la gracia es saber que nos da la libertad del pecado, que antes éramos esclavos, para vivir ahora en Cristo Jesús, sirviéndole a Él como siervos, como esclavos al Señor. Versículo 17, pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, ahora erais, escuche bien el verbo, erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, viniste a ser, erais esclavos del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de justicia. Estamos en un proceso de santificación. Ya no vivimos en las condiciones que antes éramos por naturaleza del viejo hombre, ese viejo Adán, esclavo del pecado. Ahora empezamos una nueva vida en Cristo Jesús y somos libres de ese viejo esclavitud del pecado para estar libre ahora en Cristo Jesús y someternos a Él. Ahora pasamos a ser siervos de justicia. Versículo 20 dice, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia, versículo 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, esclavos de Dios, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Antes, cuando vivíamos en ese pecado, esclavo del pecado, ¿qué fruto tenemos? ¿Qué beneficio habría? Ninguno. Era muerte, porque la paga del pecado es muerte. Lo sigue diciendo el versículo 23, que el 23 justamente se puede dividir en dos partes. La primera parte es la contestación del versículo 21. ¿Qué fruto tenemos? Porque la paga del pecado es muerte. El versículo 22 es contestado al final del versículo 23. Más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos empezar y disfrutar y estar en santificación constante, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Él mora en nosotros para novedad de vida, porque nos ha hecho una nueva criatura. Ahora en Cristo Jesús ya no estamos bajo el pecado como en tiempos anteriores, sino que ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevas criaturas para vivir en santidad bajo la dirección y guía del Espíritu Santo de Dios. Ahora uno dice, el viejo hombre, el viejo Gerardo, ¿dónde está? Juntamente con Cristo crucificado. Pero el nuevo hombre que Dios hizo en nuestra vida, nueva criatura que hizo en nuestra vida, está juntamente con Cristo para ser vivida, para disfrutar, para la santificación, para la vida eterna. Dios te bendiga. Aprendamos a vivir en el proceso de la santificación que estamos como cristianos, como hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, no para volver a practicar las viejas costumbres del viejo hombre que antes estábamos esclavizados en el pecado, sino para empezar a caminar bajo la dirección, el gobierno, el señorío de Dios. Somos siervos de justicia, esclavos de Dios ahora, para servirle a Él
libre de todo, libre del pecado, que antes estábamos apresados, ahora estamos en la presencia de Dios, en la gracia de Dios, disfrutando esta libertad que Él nos ha dado, porque ya nos pagó el precio, justificó a través de su vida por cada uno de nosotros el precio que correspondía, que fue por sangre. Él lo hizo por gracia, por fe. Gracias a Él nosotros somos libres de eso. Pero ahora que empezamos a caminar en el Señor, vivamos la santificación que tenemos como proceso de nuestra vida todos los días hasta que el Señor venga a buscarnos. Dios te bendiga, adelante, busca de Dios, seguí a Dios, caminá en Dios, que Dios está haciendo la obra tanto en vos como en mí.